Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de Friedrich Nietzsche y en especial de su primera consideración intempestiva, la titulada David Strauss, el confesor y el escritor. Bien, sobre esta primera consideración intempestiva tenemos esta edición de Editorial Alianza que está traducida por Sánchez Pascual. Obra que obviamente recomiendo, como siempre suelo recomendar las obras de Editorial Alianza por la calidad de las traducciones que utiliza. Después tenemos esta edición que es el tomo volumen uno de escritos de juventud, se titula, de Editorial Tecnos, Friedrich Nietzsche, obras completas. Este es el tomo uno donde están las consideraciones intempestivas. Y obviamente esta es de la Kritischen Studienausgabe de Walter de Gruyter. Este es el Deutscher Taschenbuch Verlag. Acá está el nacimiento de la tragedia, las consideraciones intempestivas de la 1 a la 4 y también algunos escritos del 70 al 73, 1870, 1873 y que son los escritos de Basilea. Esta es la edición obviamente de estudios críticos, editado obviamente por Giorgio Colli y Mazzino Montinari, porque en especial en esta lectura, ya sobre todo de las primeras consideraciones intempestivas, de la primera, de David Strauss, el escritor, el confesor y el escritor, tuve algunas dificultades con la traducción de algunos términos, y en especial los más importantes, como por ejemplo que aparecen y que ahora vamos a pasar a analizar, que es Bildungsphilista, que bueno, Sánchez Pascual traduce como cultifilisteos, y Sánchez Meca como filisteos de formación, y después el otro término es que Bildenheit, que Sánchez Meca traduce, que es la editorial Tecnos, traduce por culturalidad y Sánchez Pascual por cultería. Ambos explican el porqué de la traducción de cada uno de estos conceptos, de estos términos, por la opción que eligen. Yo prefiero más la de Sánchez Pascual. Sin embargo, fui confrontando y obviamente la utilización de este texto que tengo acá todo marcado, siempre mejor la confrontación con el texto original y marcar ahí cuál es el concepto, la palabra, el término que utiliza Nietzsche directamente y después la opción que ustedes hacen, porque a veces se gana en la literalidad de la traducción, otras veces es una traducción un poco más interpretativa, pero que trata de abrazar más el contexto, la contextualización hacia aquello que quiere realmente apuntar el traductor. ¿Cuál es el problema que tenemos principalmente con la edición de Editorial Alianza? Bueno, únicamente nos trae la primera consideración intempestiva, las otras tres, son cuatro recordemos, que son David Strauss, el confesor y el escritor, después de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, o de la utilidad y perjuicio de la historia para la vida, y después es Schopenhauer como educador y Richard, uno sobre Wagner es la cuarta. La cuarta intempestiva. Richard Wagner en Bayreuth. Que tiene que ver también ya como un mensaje, un escrito de despedida, donde enaltece, exalta Nietzsche la figura de Richard Wagner, pero ya ahí hay una suerte de ruptura eh, preconcebida, digamos, a la hora de escribir. Hay una particularidad de los escritos de Nietzsche que ya, y de varios filósofos ya también del siglo XIX, podemos notarlo, que cuando ya están terminando de escribir una obra ya están pensando en la siguiente y termina siendo ya también eh, quizás un compromiso el terminar de escribir la obra consigo mismo, pero que ya su pensamiento está morando, está habitando, volando por otros caminos, otros rumbos. Bien, la consideración intempestiva número uno. Entonces, bueno, si les interesa tener las cuatro intempestivas, Editorial Tecnos las ofrece en este volumen uno, donde también trae el nacimiento de la tragedia con los escritos de 1870,
que son la visión dionisiaca del mundo, el drama musical griego y otros textos más. También trae fragmentos póstumos de la época, un buen estudio introductorio que obviamente los de Editorial Alianza también traen, pero bueno, en Editorial Alianza todos los textos que tienen que ver con el contexto del nacimiento de la tragedia del 70-72, esos están en otro tomo. Y también nos trae sobre historia, apuntes sobre Schopenhauer, la teología a partir de Kant, el nacimiento de la tragedia completo, escritos preparatorios, el drama musical griego, Sócrates y la tragedia, la visión dionisiaca del mundo. Que también es interesante y complementario al tema de las consideraciones intempestivas, que es sobre el futuro de nuestras instituciones educativas, que son 5 conferencias con la introducción y el prólogo, 5 prólogos a 5 libros no escritos, también de la misma época, la filosofía en la época trágica de los griegos, y después, bueno, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, exhortaciones a los alemanes, y ahí recién aparece con el tema de las intempestivas, y después un apéndice con la polémica sobre el nacimiento de la tragedia, donde están los prefacios por Santiago Huervos, escritor del texto publicado por Editorial Trota, titulado Arte y Poder, eh, con una interpretación estética de la filosofía de Nietzsche, muy recomendable. Y después, bueno, los escritos de Erwin Rohde, Ulrich von Wilamowitz Mellendorf, que escribe el texto Filología del Futuro en respuesta a la publicación del nacimiento de la tragedia, Richard Wagner, Carta abierta a Friedrich Nietzsche, en Norddeutsche Allgemeine Zeitung, que contexta a Wilamowitz, y Erwin Rohde, una pseudofilología, que es un texto ahí que escribe un término que inventa ahí Nietzsche también. Y bueno, después otra segunda parte de la filología del futuro por Wilamowitz. Y además trae el tema todo de las abreviaciones de los signos y demás de las obras completas, así de alguna forma también pueden identificar la Kritische Studienausgabe en el tomo de las obras completas de Sánchez Meca. Aunque les repito, por más esfuerzo y trabajo laborioso que hay problemas con las traducciones. Así que, bien, damos inicio entonces a la primera consideración intempestiva. El problema que aparece es este que mencionábamos de los Bildungsphilister, los filisteos de formación o cultifilisteos. Voy a usar cultifilisteo, que me parece un poquito más corto y estoy más, me parece más ameno. Y después el otro tema es la crítica a la cultura. Ya el problema de la crítica a la cultura ya lo encontrábamos en Nietzsche a partir de su primera obra, El nacimiento de la tragedia, y también la crítica en esto del drama musical griego y la figura de Sócrates como el homicida, si se quiere, aunque la tragedia para Nietzsche muere suicidándose, ¿no? Pero la introducción de la dialéctica, de la teoría, el hombre teórico moderno, el hombre alejandrino, este hombre teórico, que comienza a dar preponderancia a el lenguaje dentro, ganándole a la música dentro de la tragedia, ya comienza a ser un tema de discusión, un tema que le interesa discutir a Nietzsche, pero es una crítica a la modernidad que implementa Nietzsche a través y confrontándolo por el modelo griego y haciendo una problemática romántica, que es algo que en lo que nosotros vamos a proponer ahí unas lecciones, un curso sobre romanticismo en el canal. Así que si les interesa algún romántico en particular alemán, déjenlo ahí en la caja de los comentarios, así ya lo tengo en cuenta para preparar los siguientes videos. Y en el caso de las consideraciones intempestivas, en vez de criticar a la época moderna, a su presente desde la perspectiva griega, lo que va a hacer es criticar a su presente desde el presente mismo. Ya podemos encontrar desde el acápite o parágrafo 16 al 25, que es la última parte del nacimiento de la tragedia, que podemos, como Joachim Schmidt, en la obra de los comentarios críticos de Nietzsche, podemos encontrar que lo titula como Renacimiento de la tragedia, como Wiedergeburt der Tragödie. Aparece un intento de remitologización del espíritu alemán, tratar de convocar el espíritu alemán, porque dice, bueno, de Beethoven
a Wagner cómo se empieza a recuperar, a reconfigurar ese espíritu alemán que obviamente estaba en los griegos, estaba en la tragedia griega, pero durante siglos había desaparecido, ¿no? Esta huida de los dioses de la que hablaría Friedrich Hölderlin. Entonces aparece algo particular que con la música wagneriana para Nietzsche se volvería a recuperar ese intento de conformar un espíritu alemán del retorno de los dioses, por denominarlo de alguna manera, y a su vez que haya cultura, que es el problema de lo que perdería la modernidad o el hombre teórico moderno, es un problema de cultura. Y justamente aquello que se comienza a llamar por cultura o a denominar como cultura es justamente lo contrario a una cultura. Ahora bien, una de las primeras cuestiones que aparece es la crítica a la opinión pública, a la opinión pública y a todo el pensamiento periodístico, a la escritura periodística, a los doctos, a las universidades, a las instituciones de formación en general, que ya en la última parte del nacimiento de la tragedia comienzan a verse y acá ya directamente son el punto de medio de crítica de la primera consideración intempestiva al menos. Y David Strauss, que es el quien lleva el título o gana el título de la primera consideración intempestiva, va a ser el modelo al cual Nietzsche va a dirigir, a sentenciar sus críticas por una publicación en particular de uno de sus libros. Pero dice, bueno, como después de la crítica que escribe Nietzsche de Levi-Strauss termina enfermando a los meses y fallece, Nietzsche dice, bueno, de alguna manera se siente como culpable de lo que él había escrito, pero dice, yo no ataqué a la persona de Levi-Strauss, sino a la idea que Levi-Strauss representa en ese momento, en esa opinión pública alemana. Hay un contexto de guerra, para que se entienda, un contexto de la guerra franco-prusiana, ganan los alemanes, pero dice, bueno, esta imposición, esta victoria de lo alemán por sobre lo francés no es una victoria verdadera, no nos podemos jactar de que sea una victoria verdadera porque no hay una ganancia cultural. Todo lo que respecta al ámbito cultural y a la ganancia cultural propiamente dicha, los franceses siguen dominándonos. Entonces no habría una unidad de aquellos estados alemanes que realmente sean identificados. Es como sucedía de alguna manera también con lo griego, donde las distintas polis compartían lenguaje, compartían el panteón de dioses, etcétera, y obviamente se juntaban para combatir a los persas, por ejemplo, pero esa unidad no terminaba de ser una unidad de estilo en todas las manifestaciones de los pueblos. Entonces, que es una definición que va a dar Nietzsche en esta primera consideración intempestiva. Entonces, bueno, David Strauss representa una idea, él, además de este contexto de la victoria de Prusia y de la instauración del Reich alemán a partir de esta victoria sobre los franceses, no es una victoria que implique una ganancia cultural, y a su vez aparece la publicación de un libro de David Strauss. Recordemos que y tengamos en cuenta que Nietzsche, de adolescente, lee un libro de David Strauss que es Das Leben Jesu, la vida de Jesús. De alguna forma también acompaña esas ciertas ideas, pero lo que le molesta es que su último escrito sobre la nueva y la vieja fe de Strauss se vende de manera masiva, llega a 6 ediciones, y él, por el contrario, en ese mismo año publica el nacimiento de la tragedia y termina siendo expulsado de la universidad. Entonces, y además hubo una confrontación de David Strauss y el entorno de Strauss con Richard Wagner. Entonces también como Wagner apañaba a Nietzsche, Nietzsche siente esa necesidad, ese impulso de alguna manera también por criticar la obra de Strauss. Entonces hay un conglomerado de cosas que llevan al escrito de la consideración, de esta primera consideración intempestiva. Entonces, bien, hay una crítica, un ataque a la opinión pública que defiende esta victoria de la guerra, que es una
tendría esta opinión pública influencia sobre la moral, sobre la cultura, sobre el arte, pero que es una victoria en realidad que lo que está en peligro es la cultura y después todos los que opinan públicamente creen que dicha contienda ha vencido también la cultura alemana y la cultura alemana para Nietzsche justamente es lo que no venció. Em, y después, bien, que en Alemania se llama hoy cultura, está de alguna forma degradando, degenerando todo lo que podría dar posibilidad a que aparezca un espíritu alemán. Eh, Esto de culturalidad, que es que Wildenheit, que traduce por cultería, a mí me gusta más la traducción de cultería porque tiene que ver más con la... Me suena más a coquetería y algo que en realidad está decorado de manera artificiosa y que intenta llamar la atención, pero que termina siendo también como de algo que no es real o no tiene la fuerza de una cultura verdadera o que si fuera esa una coquetería barata por decir así y no algo realmente fino. Eh, y dice así, ¿no? Si fuese posible despertar aquella impasible y tenaz valentía que el alemán contrapuso a la fogacidad patética y brusca del francés, para hacer frente al enemigo interno, a esa culturalidad sumamente ambigua y en todo caso antinacional que se llama hoy en Alemania con peligrosa equivocidad cultura. Confundimos culturalidad, Gewillenheit, con cultura, con cultúa. Eh, la cultura, dice, no se habría perdido toda esperanza de lograr una formación alemana real y auténtica, lo contrario de dicha culturalidad. Y después, bueno, encima aparece toda una, con respecto a esta culturalidad, toda una suerte de predisposición que tiene que ver con la del hombre teórico, con la del hombre alejandrino, con el hombre socrático y con esta época socrática, ¿no? Que tiene que ver con lo optimista. En el campo no hay solo satisfacción, hay también felicidad y éxtasis. Y por esta cultería, ¿no? Por todos optimistas y lo único que hacen es escribir periódico, no escriben nada serio, son superficiales. Y aparte, en este escrito periodístico, influye también en las novelas, en las tragedias, en las canciones, en las historias y todo tiene una suerte de discurso homogéneo que no es lo mismo entender este discurso homogéneo que critica Nietzsche con aquello que él va a entender como unidad de estilo. Porque va a decir, bueno, una cosa es una unidad del estilo artístico en todas las manifestaciones de la vida de un pueblo y otra cosa es lo homogéneo, que en realidad para homogenizar todas esas manifestaciones que hacen a la cultura de un pueblo, en realidad es una bajeza, es una decadencia, es un modo superficial para poder homogenizar. Es como si fuera, bueno, la diferencia entre el trabajo de cuando hablamos de Marx, ¿no? Ese trabajo del artesano que lleva horas, que se dedica, que sabe qué materiales utiliza, que da, lleva su tiempo de producción, pero puede hacer hincapié en cada uno de los distintos detalles de aquello que está produciendo, por ejemplo un luthier, y otra cosa es la fabricación en serie, donde obviamente toda una cantidad de detalles de aquello que se produce se va perdiendo en esa calidad, porque justamente es una reducción de tiempo lo que se quiere buscar y abaratar costos. Entonces, eso en ese sentido también critica la sociedad homogénea y hay que diferenciar esa palabra de homogéneo con la Einheit, con la unidad de estilo que intenta buscar Nietzsche para obviamente recuperar o a través de esa idea de remitologización que propone en el nacimiento de tragedia, recuperar esa unidad de estilo artístico, ¿no? De que abra el campo a la llegada del espíritu alemán. Además, bueno, las clases instruidas, como mencionábamos, todo lo que tiene que ver con los institutos de formación, más maduro y bello los tiempos, dice la formación general alemana, todo esto lleva y conduce a la homogenización en vez de llevar a una unidad de estilo. Y dice, en Alemania se ha perdido el concepto puro de cultura y él da su propia definición de cultura. Dice, la cultura es ante todo la unidad del estilo artístico de todas las manifestaciones de la vida de un pueblo. Sin embargo,
ni el mucho saber, ni la mucha erudición son un medio necesario de la cultura, o un signo de ella, y en caso de necesidad se entienden muy bien con lo contrario de la cultura, la barbarie, es decir, la falta de estilo, la confusión caótica de todos los estilos. Acá, unidad de estilo artístico de todas las manifestaciones de la vida de un pueblo, dice ni saber, ni mucho saber, ni mucha erudición, quiere decir que haya cultura, sino que en todo caso hasta puede ser un signo de la barbarie. Y esto tiene que ver con la continuación de la crítica a lo socrático, ¿no? A este hombre teórico, este aumento de conocimiento o el pensamiento calculador heideggeriano, del que tanto hemos hablado en el curso sobre la figura de Zaratustra en este canal, donde es una acumulación de saber, pero bueno, ¿qué se hace con ese saber? No se produce, no se crea de una manera artística o que tenga que ver con una influencia estética que realmente nos eleve a nosotros como individuos, como personas y eleve nuestra comunidad, porque acá también hay una crítica fuerte a la figura del genio, en el sentido de el genio de Levi-Strauss es un genio que rechaza, odia, resiente, se venga de todo aquello que puede generar una elevación, que puede crear algo nuevo, algo vital, que ayude tanto al individuo como a nivel de pueblo, a nivel comunitario, con respecto a la figura del genio dionisiaco, el genio apolíneo y ese genio trágico que realmente, en tanto, ya que está un poco perdida esta esencia del joven Nietzsche con la influencia mayo-penaueriana del pensamiento metafísico, donde hay una visión dionisiaca del mundo que nos revela por medio de ese genio dionisiaco tener esa visión de la unidad, pero sí hay una idea de genio que eleva la cultura. Eso continúa estando, ¿no? Porque en esta época todavía es esta idea de remitologización wagneriana, donde por medio de la música de un Beethoven, la música de un Wagner sobre todo, de la Gesamtkunstwerk, ¿no? De la obra de arte total, nos permitiría tener ese acceso a el espíritu de la música, al espíritu alemán, pensándolo desde la perspectiva nietzscheana, ¿no? En cambio, en esta cultería, en esto que se confunde con cultura, hay una insensibilidad para la cultura. De hecho, hasta casi flemático, ¿no? Dice, en términos culturales, si pensamos, Alemania sigue dependiendo de París y de lo que pasa en París. Eh, Seguimos siendo bárbaros en un montón de sentido y creemos que porque acumulamos saber en este sentido alejandrino, ¿no? O repitiendo ese término de la biblioteca de Alejandría por la cantidad de libros y de material de conocimiento al cual se podía acceder, está bien, bueno, es información, es dato. ¿Qué más? ¿Qué hacemos con eso? Dice, pero sí es evidente que a nuestra vida pública y a nuestra vida privada no la distingue el sello de una cultura productiva y con estilo. Pensemos acá también que hay una suerte ya de desprendimiento y crítica tanto al romanticismo como a la ilustración. Entonces acá dice, bueno, ni la vida pública ni la vida privada, Kant, Basis Aufklärung, ¿no? Que es la ilustración, este texto de 1780 y algo, si no me equivoco. Este, bueno, está en el texto, sin ir más lejos, de la seguridad de lo incierto, donde hacemos una crítica ahí justamente, si no lo adquirieron, lo pueden encontrar por Amazon para fuera de Argentina y para Argentina por Mercado Libre, donde hacemos esta confrontación, ¿no? De la interpretación ilustrada, de la sociedad ilustrada, la propuesta hecha por Kant y cómo obviamente Nietzsche critica toda esa forma de vivimos en una época de ilustración pero no en una época ilustrada como menciona Kant y también está el texto de quién es el Zaratustra de Heidegger para quienes todavía no lo han adquirido en la ciudad en el país de Colombia está disponible en las librerías también lo pueden encontrar por la directamente desde Editorial Fábila o si no también en Argentina por Mercado Libre está disponible también ese libro. Y obviamente ya aprovecho este instante para mencionarles que habilité en el canal un botón de donación para quienes deseen.
se sientan a gusto con el contenido que voy subiendo, que voy compartiendo, de contribuir con el canal para poder ir mejorándolo. Un botón en PayPal y también un link en Mercado Pago para quienes deseen hacer alguna donación. Así que ya les agradezco. Si no, simplemente con dejar un comentario, un escrito, más que bienvenido. Ya me alegran el día. Así que bueno, ya saben. Entonces aparece esta problemática de vida pública con vida privada. Obviamente una crítica a la ilustración, una crítica ahí derecho a Kant. Y decir, bueno, como discutíamos en ese texto de Kant y en esa confrontación que hacemos en la seguridad de lo incierto, cómo lo público ingresa en lo privado, cómo lo hace a partir de la formación y de los educadores de las instituciones. Pensemos que después la tercera crítica va a ser Schopenhauer como educador. Entonces queda la vida privada abierta a aquellos intereses del Estado, y sobre todo en esa búsqueda de la homogenización no hay lugar para una cultura productiva y una cultura con estilo. Y en todo esto forma parte lo que llamamos como Bildungsphilister, los filisteos de la formación o los cultifilisteos. ¿Qué es filisteo? Nietzsche lo describe, dice: el término filisteo está tomado, como se sabe, de la vida estudiantil y en su sentido amplio y, por cierto, muy popular, designa lo contrario del hijo de las musas, del artista, del verdadero hombre de cultura. Todo lo que tiene que ver con el genio, con el artista, bueno, el filisteo es todo lo contrario. Sin embargo, el filisteo de la formación, el cultifilisteo, aunque penoso, ahora es obligado a estudiar ese tipo y escuchar cuando las hace a sus confesiones. Se diferencia de la idea general de la clase de filisteo por una particular creencia errónea. El filisteo de la formación, el cultifilisteo, se hace la ilusión de que él es hijo de las musas y hombre de cultura. Una ilusión incomprensible de la que se deduce que no sabe en absoluto qué sea filisteo y qué lo contrario. Por eso no hay que extrañarse si en la mayoría de los casos jura solemnemente no ser un filisteo. En esta ignorancia total de sí mismo se siente firmemente convencido de que su formación es justamente la viva expresión de la verdadera cultura alemana. Y puesto que se encuentra por doquier con personas cultas de su especie, y como todas las instituciones públicas y los centros escolares de cultura y de arte están organizados según su cultería, su culturalidad, y en función de sus necesidades, divulga también por todas partes el sentimiento victorioso de ser el digno representante de la cultura alemana actual. Y en consonancia con él formula sus exigencias y pretensiones. Bien, el filisteo es lo contrario del hijo de las musas, lo contrario del arte, lo contrario de un artista. Ahora, el cultifilisteo cree que es artista, cree que es un hombre de cultura y cree que es hijo de las musas. Se hace esta ilusión. El problema no es contra la ilusión, contra ese engaño, porque obviamente ya desde que conocemos los textos de la fuerza apolínea, de este instinto apolíneo con respecto al sueño y ese velo de Maya que recupera Nietzsche de Schopenhauer, del mundo como voluntad y representación, conocemos la opción nietzscheana por la ilusión y por esta bella ilusión. Ahora el problema está en la imposición y deformación de la verdad a partir de esa ilusión. Ya no es una mera representación ilusoria, sino que esa ilusión y esa ficción se termina convirtiendo en ficción inútil, se establece como y busca establecerse como verdad absoluta, como esta crítica, ¿no? Ya después que va a venir en esa sentencia de Gottestot, de Dios ha muerto. Entonces, el problema viene por ahí. Y aparte,
que estos cultifilisteos, además de tener la ilusión de creerse que son hijos de las musas y hombres de verdadera cultura, tienen influencia en las instituciones públicas, en los centros escolares, en los centros de cultura, de arte, y expanden esta cultería, esta culturalidad en función de sus necesidades. Y como va a decir Nietzsche, son hombres que odian aquello que produce, que es productivo y que tiene estilo. Como son resentidos frente a la vida y frente a esos individuos geniales que pueden crear. Ellos van a ir abrazando las distintas manifestaciones artísticas de los pueblos. Van a ir abrazando las distintas figuras y las van a degenerar según sus necesidades. Y va a aparecer Hölderlin, y va a aparecer Lessing, y va a aparecer Voltaire, y va a aparecer en la música Heine, Beethoven, Kant, Schopenhauer, y va a ir mencionando distintas figuras de distintos ámbitos, musical, poético, filosófico, político, etcétera, y va a decir, bueno, todos estos los toman los filisteos, los toma David Strauss, y los convierte en algo filisteo, en algo digerible para los filisteos, en algo bárbaro, en algo que hace este término un sistema de la no cultura. Me había olvidado hasta, mira, incluso de marcarlo porque es un sistema, es propagar un sistema de la no cultura. Si no me equivoco dice Nicht-Kultur en el original. Hacen, cuando creen, ellos creen que hacen cultura, pero en realidad lo que hacen es una barbarie estilizada, como mucho. En esta homogeneidad lo que se impone es la uniformidad, ¿no? En esto de decir, bueno, cada institución, cada colegio privado o incluso el público, en el tema del guardapolvo y todo, ¿no? Es el uniforme, ¿no? Hablamos en los comentarios con una de las personas que sigue el canal y hablamos de las películas de Stanley Kubrick y del cine, y justamente en la primera parte porque fíjense esta denuncia de Nietzsche del uniforme, lo homogéneo y lo tutti unisono, es el problema con la película de Stanley Kubrick de Full Metal Jacket, que lo traducen como Nacido para Matar o La Chaqueta Metálica, donde toda la primera parte de la película es la formación de los soldados para la guerra, si no me equivoco, la guerra de Vietnam. La segunda parte es la parte que van a la batalla, a la guerra, pero la primera parte es cómo los rapan a todos, cómo todos reciben el mismo entrenamiento, cómo esta microfísica del poder, ¿no? La utilización del cuerpo, de la educación corporal hasta lo más micro para poder obtener eficacia y eficiencia a la hora de luchar, ¿no? Y cómo aparece todo esto de todos con el mismo corte de pelo, todos con el mismo uniforme, todos con la misma respuesta, el mismo movimiento, etcétera. Todo va llevando al homogéneo, al uniforme, al tutti unisono que menciona acá. Y cómo obviamente Michel Foucault va a tomar todo esto, ¿no? Porque es la implicación de las fuerzas del ejercicio del poder para... Me río porque está ahí, lo voy desarrollando ahí justo en el texto de la seguridad del incierto, cómo se educa todo eso justamente con el problema de las instituciones que sirven de base y de sustento público, pero a la vez legitimado para todo ese ejercicio del poder. Como Nietzsche lo ve, y obviamente Michel Foucault con esto, dicho mal y pronto, se hace un cumpleaños con este texto, ¿no? Obviamente hay que reconocer, gran lector, gran intérprete Michel Foucault de los textos de Nietzsche. Y además, pensemos, porque uno quizás remite más a Genealogía de la Moral, que es un texto tardío de Friedrich Nietzsche, pero estamos hablando de la primera consideración intempestiva, uno de los primeros textos, y ya encontramos todas estas ideas que después Nietzsche va a ir desarrollando de manera más profunda y va a ir deteniéndose, ¿no? Entonces, cuando cree el filisteo o este cultifilisteo que está haciendo cultura, lo que en realidad está haciendo es un sistema de la no cultura, que tiene una unidad de estilo, pero es una unidad de estilo decadente y que en todo caso puede llamarse que es una barbarie estilizada.
Pone un sello negativamente uniforme. Es todo lo contrario a la cultura alemana. Lo que no coincide con dicho sello es para él algo hostil y repugnante. Por ello, el filisteo es un ser negativo hasta en el odio y la enemistad. Este va a fondo, ¿no? Odian a los buscadores de la auténtica y originaria cultura alemana. Y obviamente en esta forma de degradar la cultura también entra, ¿no?, el ataque a los clásicos que estábamos mencionando y dice, bueno, ya no se los conoce y tampoco se los quiere conocer. Se los honra, pero en esta manera de honrarlos se los degrada al nivel de los filisteos, a las propias necesidades de estos filisteos. Se les dirigen estatuas, se les hacen fiestas, se hacen cosas en sus nombres, pero no se los conoce, no se los quiere conocer. Eh, entonces, bueno, y también aparece ya toda esta problemática con la historización y el modo de hacer historia o de historizar que tienen los cultifilisteos, responde a sus necesidades y a sus intenciones políticas, filosóficas, estilísticas que ellos quieren. Y este problema de la historia ya aparece en el final del nacimiento de la tragedia también, y va a ser el centro de atención de la segunda intempestiva de la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida. Entonces, bien, dice, al tiempo que se fingía odiar al fanatismo y la intolerancia en todas sus formas, en el fondo se odiaba al genio dominador y la tiranía de las exigencias reales de una cultura. Si algo se odia es al genio dominador y a la tiranía de las exigencias reales de una cultura. Eh, Habla entonces después David Strauss de su libro. Nietzsche empieza a citar distintas partes de distintos pasajes del libro de David Strauss para ir criticándolo, para ir atacándolo. Habla también de cómo los filisteos toman en sus fiestas, por ejemplo, un verdadero y auténtico no filisteo, que es Hölderlin, y dice, hasta Hölderlin se hundió por culpa de los filisteos. Y por eso el conocido teórico de estética tenía derecho en esa ocasión a hablar de las almas trágicas que se hunden por culpa de la realidad, aunque de hecho se entendía la palabra realidad en el mencionado sentido de razón filistea. Los filisteos van acaparando los distintos, hasta en el campo del lenguaje, ¿no? Eh, y bien, entonces, bueno, otra característica propia que recuerdo acá con respecto a los filisteos es el tema del cinismo que Peter Sloterdijk, pensador que nosotros eh, hemos dedicado también acá en el canal algunos videos, sobre todo a ese textito de las epidemias políticas, un pensador, gran pensador del cinismo, que recupera el tema del cinismo en filosofía es Peter Sloterdijk, y cómo en la política ya ni siquiera se intenta ser hipócrita, sino que las cosas te avisan qué es lo que van a hacer. Ya tienen hasta ese cinismo, ¿no? De ni siquiera intentar ocultar sus verdaderas intenciones. Eh, Bien, entonces, bueno, después dice el filisteo, fundador de la religión de futuro, el filisteo convertido en fanático. Este es el fenómeno inaudito que caracteriza a nuestra Alemania actual, todo el tema del fanatismo, que produce una cierta ceguera, porque, bueno, se puede ser fanático también en el sentido de algo que en todo caso estimule y eleve y que se acerque a la figura del genio, pero acá todo dice, lo fanático termina siendo como un elemento narcótico y carente de genio, y es algo obviamente que ni siquiera estimula y que tampoco eleva. Eh, es una que ni siquiera ayuda a albergar algún tipo de esperanza, sino que por el contrario anula toda posibilidad de futuro. Después obviamente va a entrar en los siguientes parágrafos de cada uno que continúa en este texto de David Strauss. Hay una cita muy interesante
para definir a los filisteos como gusanos, antes de entrar en cada uno de los detalles de los distintos escritos. Justamente dice así, Nietzsche lo cito acá, dice: para un gusano, un cadáver es un pensamiento agradable, y para cualquier ser vivo, el gusano es un pensamiento espantoso. Los gusanos imaginan su reino de los cielos en un cuerpo gordo y ceboso, y los profesores de filosofía en el hurgar en las vísceras schopenhauerianas, y mientras haya roedores, habrá también un cielo de roedores. Y con todo esto queda respondida nuestra primera pregunta: ¿cómo se imagina el nuevo creyente su cielo? El filisteo straussiano mora en las obras de nuestros grandes poetas y músicos como los gusanos, que viven destruyendo, admiran devorando, adoran dirigiendo. Tanto el público como el magíster han perdido la vergüenza. Dice, se creen que hacen producto de grandes y puros de genio germánico, pero dice que viva el genio, creen o hacen una fantasía, un circo, una representación de adorar a lo genio, a lo genial, a lo ingenioso, pero en el fondo, va a decir Nietzsche, no hacen más que atacarlo, que odiarlo, que negarlo, que correrlo, y de quitarle toda posibilidad, tanto al genio como a cualquier naturaleza aristocrática del espíritu, de darle posibilidad de que aparezca en la cultura alemana y en nuestra cultura occidental en general, ¿no? Nada ni nadie tiene tiempo para la cultura, pero sí hay tiempo para la barbarie, para la cultería. Y justamente, si algo requiere la cultura es de valor, de fuerza, de evocar y de dar la posibilidad de abrir nuevas puertas para que vuelvan ciertos demonios. Y justamente también esta cultería apoya todo el ruido de ese pensamiento calculador, de todo lo superficial, de toda la coquetería, de toda esa representación eh, bella, de ese velamiento, que tiene que ver también hasta incluso hoy por hoy con todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales y demás, de una imagen instantánea, de un ruido inmenso. Y cita a Pascal, ¿no?, en esta idea de quitar o anular cualquier posibilidad de ocio, porque en la soledad acosaría, digamos, lo más importante y las más verdaderas preguntas para interrogar nuestro propio ser, interrogar también en el contexto, en el modo en el que nosotros vivimos. Entonces, todos esos ámbitos, esas instituciones públicas de los distintos ámbitos, incluso los doctos, son, por supuesto, al igual que el periodismo y la opinión pública, consecuentes con esa cultería y con ese cierre de cualquier posibilidad de poder alcanzar una verdadera cultura. Así que bien, hasta acá entonces vamos con todo el análisis de la primera consideración intempestiva, donde justamente termina cerrando Nietzsche la idea de la simplicidad, la importancia que tiene la simplicidad para el genio, y que ellos buscan ser simples, pero en vez de ser geniales, son justamente bárbaros en esa simplicidad, y no logran tener de ninguna manera esa calidad, esa característica, esa cualidad del genio, porque siempre les termina resaltando ese odio, ese resentimiento, esa falta de vergüenza, eh, y termina obviamente inundando a Occidente y la época presente con ese tutti unisono, con esa pseudo cultura de los cultifilisteos, atascando, atorando, y también hasta incluso enterrando a los mayores clásicos que ha tenido hasta incluso ese momento y después la cultura alemana. Bien, hasta acá vamos entonces con la primera consideración intempestiva. Es muy interesante, da gusto leerla. Les repito, hay que ir despacio con la lectura. Si pueden confrontar tanto la editorial Alianza como la editorial Técnicos, bienvenidos. Si saben algo de alemán,
adquirir el texto de los estudios críticos. Y bien, nos estamos viendo en un próximo video con la segunda consideración intempestiva y también ya con el comienzo de un pasaje por varios autores, una suerte de cursito vamos a armar de varios autores del romanticismo. Vamos a hablar de Herder, Schleiermacher, Schiller, Schelling, los hermanos Schlegel, etcétera. Así que bien, nos estamos viendo la próxima semana. Les recuerdo que está el botón de donación y pueden adquirir cualquiera de estos dos libritos, tanto en Amazon como en Mercado Libre. Me pueden contactar por las distintas redes sociales y en la caja de comentarios están todos los links. Nos vemos la próxima semana. Saludos.